Entonces, esta es la función de transferencia que rige ese filtro. Y donde ustedes ven las letras AI y BI, son los coeficientes que ustedes deben de calcular para poder estimar el filtro, que realmente simplemente la señal de entrada se multiplica por ese coeficiente que ustedes calcularon, y el orden significa cuántos coeficientes yo tengo. Por ejemplo, si pongo un orden 4, tengo 4 AI y 4 BI, ¿vale? Si lo quieren ver desde ese punto de vista, ¿ok? Sin embargo, los filtros sí tienen una característica y no se alcanza a notar. Para poder filtrar la información, en este caso, ustedes necesitan de la señal de entrada y que se retroalimente para obtener la salida. Es decir, que la salida se retroalimenta. En ese sentido, tengo mi filtro, y tengo la señal de entrada X, tengo la salida Y, pero esta señal se vuelve a retroalimentar para poder filtrar. Eso es lo que sucede. No se ve en esa imagen, pero de acuerdo a la ecuación que ustedes pueden observar, depende la salida Y de K, depende tanto de la entrada como de la propia salida para obtener un filtro IR. En este caso, de eso depende. ¿Sale? Es muy importante mencionarles que estos filtros fueron o no son originalmente digitales, son filtros que nacieron en la parte analógica. Y por ahí, no sé si los vayan a ver este semestre o el próximo, con amplificadores operacionales o con resistencias y capacitores. Todo puede ser un filtro activo o pasivo, ¿sale? Y esos filtros, su matemática fue creada para pasarlo dentro de la computadora para poderlos ocupar, ¿sale? Este tipo de filtros, como les decía, para poder obtener un valor mejor de la banda de transición, necesito incrementar el orden. Déjenme ver si aquí viene. Aquí está. En esta diapositiva, ustedes perfectamente alcanzan a ver en lo que es la imagen del lado izquierdo, que a medida que yo incremento el orden, la banda de transición cae más rápido, ¿sale? Entonces van a decir ustedes, bueno, le pongo un orden mayor para que la banda de transición caiga lo más rápido posible y no se mezcle tanta información o deje pasar tantas frecuencias que a mí no me interesan. Sin embargo, aquí hay un problema. En este tipo de filtros IR existe la parte de inestabilidad, que no me voy a meter yo tanto a ver eso. Sin embargo, como es una función de transferencia que tiene tanto polos como ceros, es decir, en el numerador son los polos y en la parte del denominador son los ceros, y esto se trabaja lo que es en control un círculo unitario. Si esos ceros salen del círculo unitario, se hace inestable el sistema. No me voy a meter a eso, y lo que significa es que uno de los valores que caen dentro del denominador no es capaz de permanecer en el círculo unitario, hacen que el filtro se haga inestable. Entonces, el tener un orden muy alto hace que se produzca eso. Entonces, después lo vamos a ver. Sin embargo, el orden recomendado para la mayoría de las computadoras, para un filtro pasa altas o pasa bajas, el orden máximo que les recomiendo es 10. Y hay veces que hay que bajarlo a 9, lo he visto en las computadoras de sus compañeros del semestre pasado, que con 10 ya nos daba un poco de error. Entonces hay que bajarle a 9, ¿sale? Para que lo tomen mucho en cuenta. Y para lo que es un filtro pasa banda y rechaza banda, en un orden 3 o 4 es un orden suficiente. ¿Por qué bajo en un orden 3 o 4 un filtro pasabandas o rechazabandas, a diferencia de un filtro pasa altas y pasa bajas? Porque ustedes deben de recordar, si lo vemos en analogía, en lo que son pasa altas y pasa bajas, solamente tenemos una barrera, pero en los filtros pasabanda y rechazabanda tenemos dos barreras. Entonces tenemos que calcular el doble de información, digamos, que para cuando tenemos en la parte del pasa altas o pasa bajas, ¿sale? Entonces es por eso que el orden se baja en los filtros pasabanda y rechazabanda, por la cantidad de coeficientes que hay que generar para las barreras, ¿sale? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que dominar hasta ahorita. Jóvenes, yo creo que sería todo por el día de hoy. Sin embargo, antes de eso, por favor, chequen
esta diapositiva, la número 7. De esta diapositiva número 7 vamos a empezar a trabajar el lunes y quiero que vayan ustedes viendo así de pura curiosidad, pongan en el Google qué significa banda de paso monotónica o qué significa banda de paso oscilante para que lo vayan checando. Y de esto vamos a empezar. ¿Por qué? Porque yo tengo que calcular los coeficientes. Le pongo un orden, 4 por ejemplo, tengo que calcular los coeficientes tanto del numerador como del denominador. ¿Cómo los calculo? Con la matemática del Butterworth, con la matemática del Chebyshev y con la matemática del elíptico. Eso es lo que nos va a brindar los coeficientes. Pero necesito saber qué características tiene cada uno de esos tipos de filtros, porque al fin y al cabo, esos filtros o esa matemática le va a meter ciertas consideraciones a la banda de paso, banda de transición y banda de supresión. Le va a hacer algunas cuestiones interesantes, tanto las va a dejar monotónicas como oscilantes. Quiero que lo chequen qué es eso. Eso de no linealidad, fase no lineal, no nos interesa, solamente que se estuviera haciendo control. Ahí ustedes necesitan saber perfectamente cuándo inicia una señal y cuándo termina, para que puedan controlar perfectamente esa señal. Y estos filtros lo que hacen de repente, los Chebyshev y los elípticos, desfasan la señal, quiere decir que inicia en otro punto, ¿sale? Es eso nada más. No nos vamos a meter a explicar tanto eso, lo que me voy a meter a explicar es lo de la banda de paso oscilante o monotónica. ¿Qué significa? Para que lo vayan checando, por favor, ¿sale? Antes de cerrar la sesión, me gustaría preguntarles si queda claro lo que es banda de paso, banda de transición y banda de supresión. ¿Todo claro? Y que de esta forma es como realmente trabaja un filtro. Y la banda de transición va a depender del orden. Mientras más alto sea el orden, la banda de transición va a ser mucho más rápida y aguas, esto no se lo dije. La banda de paso va a ser mucho más tiempo monotónica. ¿Qué significa? Vamos a checarlo en la siguiente clase. No se preocupen, ¿sale? Entonces, por favor, solamente por curiosidad a lo largo de estos días y para el viernes, chequen qué significa eso de monotónico y oscilante, ¿sale? Entonces, jóvenes, quedo al pendiente de alguna duda que pueda surgir en este momento. Si no hay dudas, nos estaríamos viendo el próximo viernes para ahora sí de lleno empezar a programar, ¿sale? Entonces, ¿alguna duda, jóvenes? ¿Comentario, sugerencia? ¿Todo bien? Todo bien. Todo claro. Excelente, jóvenes. Entonces, nos vemos entonces el próximo viernes y les vuelvo a repetir, cualquier duda que ustedes tengan, por favor, contáctenme enseguida o lo checamos hasta la siguiente clase, ¿sale? Entonces, cuídense y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.